Bienvenidos a todos al 12º episodio de Soy Colegial. Para mí es un placer tenerlos de vuelta, tener a mis invitados en el día de hoy. Hoy tengo dos Seahawks de Maristas, como anteriormente habíamos tenido a Ángela Ha, dos Bruins de UCLA y dos personas que desde pequeño he visto, ¿verdad? Una de los muchos invitados que he tenido aquí que desde pequeño he visto crecer, los he admirado, he aprendido sobre sus carreras y hoy pues tengo el privilegio de tenerlos en mi programa. Quiero exhortarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales, en YouTube como Bolimanía TV, en Facebook, Instagram y Twitter como Bolimanía, y que no se pierdan los programas. Tenemos un programa todos los martes a las 9 de la noche, donde pueden ver a invitados, ¿verdad?, que pasaron por las universidades, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Así que aquí vamos con el 12º episodio. Les presento a mis invitados, a Jimmy Ed Sepúlveda y Julio Gaby Acevedo. ¿Cómo están ustedes en la noche de hoy? Saludos, Pele, un placer estar aquí contigo. Saludos a mi hermano Gaby, allá en Nueva York. Y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Para mí es un honor, yo estoy muy bien, contento, motivado por esta oportunidad de no solamente estar con Jimmy, que hace tiempo que no tenía la chance de estar con él en pantalla, pero también contigo, Peri, de hablar de muchos temas. Y el título de este programa, Soy Colegial, que para mí es un estilo de vida, una forma de ser, un honor, un privilegio, lo que es ser colegial, ser un estudiante atleta. Así que qué bueno, gracias por esta invitación. Claro, gracias a ustedes, y que quede claro que lo de la gorra no fue coordinado. No. No la tengo. Siempre orgulloso, siempre orgulloso. Sí, Mira, claro. Vamos directo al grano. ¿Cómo ustedes, Jimmy, vamos primero contigo, ¿cómo creces? ¿Cómo son tus comienzos? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo tú creces? Bueno, pues yo nazco en San Juan en el 1982. Me crió de un padre yaucano, una madre sanjuanera. Me crió en Guaynabo. Estoy en Marista desde Kinder. En 1987 entré allí. Mis comienzos deportivos fueron en el béisbol. Mi papá era mi dirigente en Torrimal. Y luego en el primer grado tuve una lesión seria, tuve un tumor, me salió un tumor en mi brazo derecho, por lo que tuve que dejar, ya yo había empezado el baloncesto, tuve que dejar de jugar pelota. Me operaron 3 veces en Boston, en Boston Mass. Gracias a Dios eso se corrigió ya cuando yo llegué en quinto grado. Y es en quinto grado, yo era baloncelista, y es en quinto grado donde mi ortopeda, en aquel entonces, que era Guillermo Jordán, le recomienda a mi mamá que yo empiece a jugar voleibol. Mi mamá le dice, pero es que ese es el brazo derecho. Y él le dice, tiene que coger fuerza en el brazo. Yo hago el equipo de Marista en quinto, no pude jugar porque estaba operado. Me pusieron a llevar estadísticas y ya en sexto grado, además de que crecí, ya yo medía casi 6 pies en sexto grado, ahí es que me empiezo a despuntar. Antes también en quinto había jugado, mi mamá siguiendo las recomendaciones me apuntó en Borinquen Garden, y en Borinquen Garden hago ese primer equipo, el primer equipo que jugó 11 y 12 de Puerto Rico en unos Junior Olympics. Yo estaba en ese equipo. Era un jugador que venía del banco, un muchachito, era un proyecto que era grande, pero ya en sexto grado caigo en las manos de Grillo. Grillo me da la responsabilidad de ser capitán desde sexto grado, un buen grupo en Marista, con leyendas como Ángel Pérez, Omar Olmeda. Y ahí empiezo a coger el vuelo. Siempre fue bien grande, bien alto. Yo medía 6'2", 6'3" en octavo grado. Ya en séptimo, me mueven para Torrimal, que era mi club de origen en el baloncesto. Fuimos el primer equipo en Torrimal. Ahí ganamos oro. Yo gané oro en 11, en 12, en 13, en 14. Un grupito bien bueno, con leyendas del voleibol colegiales como Ricky Matei, ese es mi otro hermano, con Ángel Pérez, Fernán Morales. Y ya desde los 12 años empiezo a practicar por recomendación de Rafa Rodríguez en el programa nacional. Me llevan a los 12 años allí a la prejuvenil. Con ese grupo que estaba Ángela Ha, estaba Piki, y era un bebé, pero no lo hice. Después a los 14, pues, y desde ese entonces, en Marista, en Torrimal y en las selecciones nacionales, prejuvenil y juvenil, pues así fue que yo empecé en el voleibol. Empecé por accidente. Okay. Si esa es la contestación, fue un accidente, fue una recomendación y me encantó el voleibol y ahí me quedo. Gaby, ¿tú comenzaste por accidente o cómo fue tu crecimiento, verdad, personal y en el deporte?
Yo creo que Jimmy y yo compartimos alguito ahí de lo que él relató en cuanto a su trasfondo. Yo nací en San Juan en el 85, pero me crié en mis primeros años de vida en la ciudad de Bayamón, en Río Hondo, en la organización de Valparaíso, y estudié en la Bayamón Military Academy desde que entré a años preescolares hasta el tercer grado. Allí yo tuve el primer contacto con el deporte en un proyecto que se llamaba Las Aguilitas, a finales de los años 80, a principios de los 90, que lo corría, que en paz descanse, Miguel Mercado, un técnico legendario del baloncesto superior nacional que fue campeón con Morovis, dirigió a los Mets de Guaynabo, los de Ponce. Miguelito, una leyenda para la historia del baloncesto del país, tenía ese proyecto con Pucho Figueroa, el papá de Juanchi, que por consiguiente en la vida se convertiría en uno de mis grandes amigos y compañeros en el voleibol. Y ahí estuve yo en esa etapa, a finales de los años 80, a principios de los 90, jugando al baloncesto. Jugué en el club Torrimar, al igual que Jimmy, baloncesto empezando, y también jugué en Bayamón ABB, la Asociación de Baloncesto de Bayamón. Así que mi primer contacto fue a través del básquet, y también, obviamente, para los que recuerdan un poco de la historia, era la época de los 12 Magníficos. Puerto Rico era el cuarto mejor equipo del mundo en el 90. Yo tenía 5 años de edad, y esa era pues la primera memoria mía de lo que pues era el deporte y lo que Puerto Rico representaba, porque sin duda alguna fue a través del baloncesto. Pero luego de tercer grado, mi familia se muda a la ciudad de Guaynabo y yo pues me transfiero al Colegio Marista. Y por consiguiente, entrar a esa etapa, yo creo que Jimmy va a estar de acuerdo, es la etapa más importante en la historia deportiva y cultural del colegio. Primero, en la parte cultural, porque las mujeres comenzaron a graduarse por primera vez del Colegio Marista, una escuela que era solamente para varones, y a principios de los años 90 empezaron las clases graduandas de mixtas, ¿no? Híbridas, de varones y mujeres. Y yo llego en ese entonces, llego en agosto del 93 a esa etapa marista, a la escuela elemental, y también es la etapa donde Carlos Morales, que era el director atlético, toma las riendas de la selección de baloncesto de Puerto Rico, y entonces Marista se convierte en una escuela pues particularmente más del voleibol a través de Tony Sánchez y Grillo Avilés. Yo entro ahí siendo un baloncerista, viniendo de Bayamón, viniendo de las Aguilitas y todo aquello, pero empezó a tener el roce con el voleibol y con lo que fue la figura de pues, como gente como Néstor Núñez, Eduardo Quiñones, Ángel Aja, José Quiñones, Jaime Mayor. Esos tipos estaban en su escuela superior cuando yo estaba en cuarto, quinto y sexto grado, Jimmy estando en séptimo, octavo y noveno grado, y tener ese roce, pues comenzó entonces mi interés en el voleibol. También en un momento dado, mi primera experiencia fue a través de mi hermana, que me llevó un juego del Mundial, que Puerto Rico fue sede, sub-19, que tú charlaste con Ángel en un momento dado en tu entrevista, Pele. Puerto Rico fue cuarto en ese Mundial. Entonces yo también empecé a ver el voleibol no tanto como un deporte femenino, que era la percepción, que era un deporte de niñas, sino lo vi como que, espérate, este es el deporte de gente que es atleta, que son gente como Ángel Aja, que fue mi primera gran referencia, como José Pereira, que fue una de mis primeras referencias, que es del Colegio San José, como tú. Y ahí es que yo entonces transfiero un poco del baloncesto, mi interés hacia el voleibol. Grillo también identificando ciertas destrezas en mí que identificó en otras personas anteriormente. Así que yo caí también en un momento del timing muy especial, porque arriba mío tenía Ángel Pérez, José Quiñones y Ángel Aja. Yo te puedo argumentar que esos tres tipos son tal vez 5 de los mejores acomodadores de la historia de Puerto Rico entero. Y yo los tenía encima mío desde sexto grado hasta que llegué a escuela superior. So que ahí fue mi transferencia de lo que era un niño de Bayamón, baloncerista, a un guaynabeño ya por crianza y por residencia, voleibolista en el colegio. O sea que el tú tener esos, ¿verdad? Esos ejemplos ahí fue un gran empuje para ti para hacer lo que hiciste luego. Totalmente. Yo te diría que Ángel Aja y José Pereira fueron las dos primeras personas, estudiantes de escuela juveniles, que marcaron mi vida en el deporte de voleibol, sin duda alguna. Ellos estando en la selección prejuvenil, entrando a su año senior, fueron cuartos en un mundial. Y eso para mí fue impactante. Y luego verlos a ellos. Y en caso de Ángel Aja, Jimmy te decía ayer fuera de cámara en la preproducción de este programa, la bajita champañá, pues yo veía a Ángel Aja y eso era como ver a alguien del Olimpo caminando por la antigua Roma. Porque Ángel Aja era el mejor acomodador del mundo. Entonces estaba en mi escuela, yo estaba en quinto grado. Jimmy estaba en octavo grado, si no me equivoco, ¿no, Jimmy? Sí, en octavo cuando era. Que eso para mí fue impresionante. Y luego Pereira cuando llegó, Pereira fue una de las mejores esquinas de ese mundial. Sí. Y cuando llegó con San José al primer juego en la cancha de afuera, de libre, sí, eso, ¿no? Eso para mí fue lo que demostró todo. Y no solamente a ellos, te puedo añadir a tipos como Héctor Lebrón, como el mismo Piqui Soto con sus goggles saltando 40 y pico de pulgadas de Arroyo High, Joshua Ramírez, Paul Avilés. Equipazo. Muchos jugadores, yo tuve mucha suerte, Pele, y Jimmy también, de que nos tocó gente que ya habría abierto las puertas para nosotros aprovechar
lo que fue nuestra generación, especialmente la de Jimmy, en este caso, que fue muy talentosa, el poder abrirnos espacio, no solamente a nivel de Puerto Rico en el voleibol superior, también a nivel de la NCAA. Fue por esa generación que yo tuve la oportunidad de ver siendo niño. Jimmy, ¿tú recuerdas cuando Gaby llegó? A Gaby se le olvidó un marista, vamos a ser justos. Estaba Fernando Fuentes en ese equipo también. Oh, caramba, que fue el mundial también. Antes que se me olvide, Pele, que preguntaste ahora, yo recuerdo cuando conocí a Jimmy, le paso la batuta a Jimmy, pero yo recuerdo dos cosas. Número uno, que conocí a Jimmy cuando Jimmy era una gran figura del baloncesto prejuvenil en Puerto Rico, en Torrimar, con el juez Gilberto Yerbolini, que para descanse murió recientemente, que es una leyenda, no tanto en la judicatura, sino también como entrenador en categorías menores en esos años en Torrimar, que era uno de los clubes más grandes, como siempre lo fue. Pero también recuerdo cuando fuimos a La Habana, Cuba, a un intercambio entre Cuba y Puerto Rico de baloncesto. Jimmy estaba 2 categorías por encima mío, jugando contra los cubanos, tipos grandes, atléticos, y Jimmy era un animal. Entonces, Jimmy fue otra referencia porque era más cercano a mi contemporáneo, y nuestros papás, mi papá siendo abogado, criminalista, el papá de Jimmy, un juez legendario, don Cholo, al cual le envió saludos, seguramente está atento. Eso me permitió también tener relación con Jimmy desde niño, fue como a los 8 o 9 años de edad. Jimmy, ¿tú recuerdas cuando Gaby llega? ¿Cuál es tu primera impresión de Gaby? Bueno, Gaby es una mención bien importante y tengo que partir de eso. El año mío, la categoría mía, mi equipo de maristas era bien poderoso en Puerto Rico. Vuelvo, cuando tú tienes a un Ángel Pérez desde sexto grado siendo el mejor o uno de los mejores dos acomodadores de todo Puerto Rico, tienes a un tipo de 6 pies ya, pues nosotros éramos como unos tipos, teníamos nuestro swag, como quien dice, y vemos a este muchacho llegar, este muchacho alto, flaco. Gaby siempre ha tenido esa composición física, manos largas, y lo estamos mirando, y lo vemos en la cancha de quinto grado, lo vemos en la cancha de sexto, es un líder. Definitivamente había que mirarlo, lo miramos. Gaby tiene un gran grupo, Gaby está siendo muy humilde, Gaby nunca perdió un juego marista de local, pero nosotros lo mirábamos, y Ángel es mi mejor amigo, y Ángel también lo miraba como, espérate, ¿quién es este muchacho? Me viene a quitar un poquito el brillo. Pero Gaby siempre fue un líder, Gaby siempre fue un muchacho, y lo más importante que siempre tuvo Gaby desde el principio, porque yo fui el primero que me acerqué de mi grupo donde él, que Gaby siempre escuchaba. Gaby siempre escuchaba, era un muchacho que me recuerdo, cada vez donde nosotros jugábamos, Gaby estaba en el público, Gaby estaba mirándonos jugar, Gaby, y no estaba él solo, estaba su familia, estaban sus amigos, y él siempre estaba ahí, siempre estaba pendiente, le hacía preguntas a Ángel, me preguntaba cosas a mí, y esa es la manera en que yo empiezo a ver a Gaby como un muchacho, un gran jugador, pero un muchacho que quiere aprender. Me hacía muchas preguntas de liderato a mí, y ese fue el primer contacto que yo tuve con Gaby, que al día de hoy se ha mantenido, y siempre ha sido el mismo tipo de relación. Nos pedimos consejos mutuos, hemos trabajado juntos, hemos estudiado juntos, compartimos muchas cosas juntos, y ese así fue que yo lo conocí, y te digo, nada ha cambiado entre nosotros desde los 90 que nos conocimos. Gaby, ese interés por aprender, ese interés, ¿verdad?, de seguir a los que son mayores que tú, desde pequeño lo has tenido, y tú crees que, ¿verdad?, eso fue lo que te llevó a ser lo que eres hoy profesionalmente. Y que no te quepa la menor duda, y tú lo vas a entender fácil, Pele, que es por la referencia de alguien que te lo presenta en la vida, el que te educa, el que te pone los códigos y los valores. Yo he tenido varias personas en mi vida. Mi papá ciertamente fue el primero, mi abuelo por parte de madre, don Julio, papá de mi mamá, fue otro también. Y Jimmy y yo compartimos uno que es Juan Grillo Avilés, que nos enseñaba ciertas cosas, y tú tienes a tu papá, que lo conozco, el cual también le pido la bendición, que son personas que la tienen clara. Eso nos transmitieron desde un principio. Entonces es fácil cuando tú te rodeas, como todo en la vida, Peli. Me ha dado la oportunidad, tanto a Jimmy en su profesión, en el derecho, en la licenciatura, y a mí en el periodismo, de conocer cuando no es así, las complicaciones que tiene la sociedad cuando el ser humano no tiene unos códigos y una educación de principio. Jimmy ahora es padre también. Yo tuve esa oportunidad en un momento dado de mi vida de educar a alguien, así que todo esto va de la mano, y el yo hacerle preguntas a Jimmy también iba porque
él tiene los mismos valores que yo, y yo sé de dónde él viene, y tiene que ver con que su padre lo conocí desde que yo era un niño también, una persona que yo lo veo como otro padre. Que es claro que tiene que haber una disciplina, tiene que haber un código y una educación, una estructura para que el ser humano busque hacer las preguntas correctas y muestre el interés correcto en la vida. Una pregunta para los dos, porque es un tema que ya se ha mencionado en lo poquito que llevamos hablando, y es sobre el liderato. ¿Ustedes creen, Jimmy, tú primero, ¿tú crees que un líder nace o se hace? Combinado. El que es líder tiene unas cualidades desde el principio, pero tiene que aprender muchas cosas. Desde sexto grado, cuando Grillo me entrega la camisa, los otros días me dieron una foto de ese equipo, me entrega la camisa y me dice, tú eres el capitán de este equipo. Y el capitán tiene que hacer muchas cosas. El ser capitán es una responsabilidad muy grande. Eso, pues yo lo fui aprendiendo en el camino. Yo era un líder vocal, era un líder con acciones, era el tipo, tuve grandes equipos, y era bien difícil a veces estar siempre a la par, al nivel de ellos, porque yo le exigía a ellos, yo le exigía a Ángel, yo le exigía a Ricky Matei, hay que hacer esto, hay que llegar temprano, trabajar duro. O sea, yo en todos los equipos que yo jugué tuve la dicha, quizás porque tenía unas cualidades más allá de la cancha, era el capitán, inclusive en la selección juvenil llegué a ser el capitán, y uno tiene que ir aprendiendo. Cada grupo con cada grupo que uno tiene que exponer unas cualidades distintas. No todos los equipos necesitan el mismo líder. Y eso es bien importante. Ahora, yo era el tipo de jugador que a veces, a pesar de ser líder, la emoción y la pasión me quitaba en el juego, específicamente en el baloncesto, pero en el voleibol yo sufría las derrotas, y esto yo lo he hablado 1000 veces con Gaby, de los peores momentos en mi vida son derrotas que yo tuve, y eso pues el ser líder te expone a eso. Gaby tiene una historia mía que por ser líder y por ser pasional, le dice que eso nunca él lo ha visto en ningún juego de high school. Y yo era un target. Yo era un target de los gimnasianos, de los de San José, de los de otras ligas. Y eso pues me lo llevó el liderato. El ser líder también me sacaba. Yo tenía que hacer otras cosas fuera de la cancha. Pele, yo era un enfermo del voleibol. Yo, cuando no había torneo, nosotros en los fines de semana, yo me iba a los torneos de la otra liga. Y yo me sentaba a escautear a los equipos. Yo me sentaba a ver a Calazán, yo me sentaba a ver a María Auxiliadora, yo me sentaba a ver a Discípulos de Cristo. Y yo llegaba el lunes a primera hora donde Grillo decía, Grillo, yo vi esto, y tenemos que trabajar en esto. O sea, lo de liderato yo siempre lo cogí muy en serio. Era una responsabilidad que me gustaba, pero sabía que era un peso bien grande. Lo fui aprendiendo, tenía cualidades desde el principio, con todo lo que dice Gaby, el ejemplo de mi padre, el ejemplo de mi hermano, que era mi mamá, mi papá fue atleta, jugó AA con el equipo de Yauco, y yo veía eso. Mi papá me llevó al gimnasio desde que yo tenía 12 años y él estaba dando a las pesas. Y ese tipo de cosas, pues, son unas herramientas que tú tienes ya antes de llegar a un equipo. Pero ya cuando tú entras en contacto con una persona como Grillo, que todavía tengo una relación hermosa con él, es como un segundo padre para mí, él me da otro tipo de herramientas, que fueron herramientas que me han llevado a donde yo estoy ahora mismo. Yo no llego a UCLA sin las herramientas que me da Grillo. Yo no me gradúo de UCLA. Yo no hago el equipo de UCLA sin las herramientas que me dio Grillo. Porque ahorita entraremos en ese tema, no fue fácil. Pero como yo era un líder y había pasado por capítulos fuertes, porque con Grillo la cosa no es fácil, pude subsistir. Así que es una combinación de lo que uno trae en el paquete con lo que uno va agarrando en el camino. Y también importante, Pérez, yo aprendí mucho de los líderes que estaban antes que yo. Yo veía a Ángela Jali, al igual que Gaby, veía lo que hacía mi primo Rodolfo Sánchez, uno de los mejores centrales que ha pasado por el high school en Puerto Rico, 2 copas el Nuevo Día, 2 All-American, una de ellas siendo invicto. Yo tenía esos líderes. Además, como te comentaba ayer, una de las cosas que yo siempre atesoro es que yo tenía ídolos. Mi papá me llevaba a los juegos de voleibol y yo era fanático de Norman Almodóvar, de Vitito, yo era fanático de Pepa Ralá y cogía algo de ellos, de todos ellos cogía algo y lo trataba de implantar. Y eso, pues, son cositas que van moldeando al atleta.
Sí, definitivamente, de verdad, es la habilidad que ustedes tenían de ver lo que estaba bien hecho, que lo aprendieron de sus padres, pues fue lo que los catapultó a ustedes a ser más grandes, ¿verdad? A crecer, a ser más maduros. Gaby, cuéntame de esa historia, si te acuerdas, ¿verdad? De Jimmy, esa anécdota. No, Jimmy se recuerda una, pero son varias. Lo que pasa es que esa es la más determinante. Jimmy habla de lo que él entiende es una de sus peores derrotas. Entiendo que él se refiere a lo que fue su participación en la Copa El Nuevo Día, su año senior, o vamos, la semana completa, su última semana como voleibolista en el Colegio Marista, donde pierde la final de la liga contra San Ignacio y a unos días después cae eliminado en primera ronda, siendo el primer clasificado, el primer sembrado entrando a la Copa, pierde contra San Antonio. Y Jimmy pues era un jugador muy efusivo, que jugaba con mucha confianza en él mismo, era dominante, era nuestro mejor central, era el central de la Selección Nacional de Puerto Rico y era el capitán de la Selección Sub-19 de Puerto Rico. Entonces era una gran figura ya. Y obviamente el Marista siempre era un equipo al que le querían ganar. Marista venía de una gran época, era una potencia, tal vez venía de la mejor etapa que ha tenido a nivel de triunfo, esa etapa de Ángel Aja, José Quiñones, Jaime Mayor, Fernando Fuentes, Rodolfo, todos esos jugadores llevaron a la responsabilidad que heredó Jimmy, que heredó Ángel Pérez, que heredó Mar Olmeda, Casena, Jorge Marzuach, una gran generación de voleibolistas que estaba en el grupo de Jimmy, y pierden ese primer juego de primera ronda con la gente gritando el famoso estribillo que le cantaban al gobernador Pedro Rosselló González, que era "Baila, Pedro, baila". En el año 99, pues se lo cantaban a Jimmy. "Baila, Jimmy, baila. Baila, Jimmy, baila". Y estaba lleno un viernes por la noche de noviembre, la cancha del Coliseíto Perín Zorrilla, fanático, no solamente de San Antonio, sino yo creo que de todo el que estaba allí, que era que Marista se eliminara, era el offset, era el número 1. Y fue un gran partido que pierde Marista en extremis, se elimina de forma aparatosa, y yo recuerdo ver a Jimmy devastado totalmente. Imagínate cómo termina perdiendo con 2 derrotas la liga y la Copa, no cumple los objetivos, un equipo que tenía mucha expectativa. Yo siempre le digo a Jimmy también que esa es una gran experiencia de cómo se comporta un líder, porque Jimmy no se fue corriendo para ninguna parte, dio cara allí, y creo que fue el último tipo que se fue después del mantenimiento del municipio de San Juan, de ese coliseo y ese estacionamiento. O sea que el líder tiene que estar en las buenas y en las malas. Y yo siempre he dicho a Jimmy que la grandeza, por ejemplo, de programas como Marista, que ha sido campeón, que ha sido muy exitoso, pasa por ese grupo también, porque fue un grupo que pierde, como pasa en el deporte. Uno no puede medir los éxitos solamente por el resultado. Ese grupo dejó una gran generación de hombres de vida. Tú ves la carrera que han tenido los hombres de ese grupo, más allá de esa derrota que fue grave, la educación en la vida los dejó en buen lugar. Que esa es una. Y también recuerdo las derrotas de los Junior Olympics. Jimmy tenía grandes equipos de los Junior Olympics en torneos muy buenos. Estados Unidos también con grandes atletas, y el equipo de Jimmy fue medallista en 17 años, pero lo recuerdo perdiendo en semifinales con Hawái, un partido grande en Dallas en el 98. Lo mismo. Vi derrotas aparatosas de Jimmy. No puedo decir. Gaby, entonces tú lo ves y ¿cuál es tu manera de pensarlo? O sea, Jimmy está haciendo lo que se supone que haga, yo tengo que hacer eso cuando me toca a mí. Bueno, lo primero que te da pero lo primero es que uno pierde el miedo a perder. Porque como te explico ahorita, Jimmy también, ese grupo heredó una gran responsabilidad por lo que hicieron sus antecesores. O sea, dejaron la vara bien alta. O sea, este grupo entraba con unas presiones añadidas. Y yo aprendí, pues primeramente eso, uno tiene que descomprimir eso. El equipo de Jimmy era muy intenso, todos ellos se la vivían día a día, se la vivían hasta cuando estaban en la pajita champañá y en los recreos, se la vivían en los días libres, los fines de semana, antes y después del juego. Eran tipos comprometidos y sabían la responsabilidad que tenían, pero no había tanta alegría tal vez o tanto disfrute en lo que hacía. No estoy diciendo que no. Ángel es un jugador muy alegre y su juego es alegre como acomodador. Por eso hizo las cosas que hizo. Y Jimmy, como te dije, era muy efusivo, pero había mucha tensión competitiva por ganar y tal vez hasta un miedo de fracasar. Y yo aprendí que eso había que perderlo de alguna manera para poder liberarte y poder competir con cierta libertad, porque Marista pues obviamente era una responsabilidad, la camisa hay que defender y la camiseta pesaba, pero aprendí también que uno se comporta de la misma manera en las buenas y en las malas. Uno puede ganar o perder, y a mí después en la vida, Jimmy te contará igualmente, yo perdí 5 finales desde high school hasta el profesionalismo, incluyendo en Sido Voley, pero uno se comporta igual en la derrota que en la victoria, porque no es el resultado final, sino es el proceso. ¿Qué relaciones desarrollaste? Si maximizaste tu potencial. Esas son las definiciones del éxito, y el liderato te lleva a aprender que te vas a equivocar, que tienes que tener la humildad de reconocer que te equivocaste,
que tienes que ser consistente en tus comportamientos y que esto es 24/7 y tienes que tener el carácter tal vez de decirle tal vez a tu mejor amigo lo que tienes que decirle en la cara y no es nada personal. Entonces Jimmy también me enseñó eso con su grupo porque yo lo vi ser confrontacional con amigos de él de toda la vida, desde kinder hasta cuarto año, pero tienen que decirle en la cara, esto es lo que vamos a hacer. So que son comportamientos que uno aprende en la derrota como en la victoria. Es imposible pensar que todo es a base de ganar y perder. Y con el grupo de Jimmy yo tuve la oportunidad de aprender lo que tal vez con los grupos de Ángela y José Quiñones no vimos porque fueron tan ganadores y perdieron muy poco. Y eso es parte de pelea. Déjame finalizar. Sí, dale. Y eso es parte también, lo que hablábamos ahorita, la responsabilidad del líder. Gaby recuerda que una de las cosas más difíciles que yo tuve que hacer después de esa derrota, además de quedarme en el último banco arriba y mi mamá esperarme por más de 1 hora en el parking a que yo decidiera agarrar el bulto e irme, es llegar a Marista el lunes. Llegar a Marista y dar la cara porque pues yo era un líder también en mi clase y iban a preguntar qué pasó. Y bajar a la reunión que Grillo había pautado. Grillo había pautado una reunión. Wow. Y yo fui el último que llegué, con lágrimas en los ojos, y lo único que le dije a los muchachos es, mala mía, les debo. Y al día de hoy, Gaby lo sabe, hemos tenido conversaciones múltiples sobre esto. Al día de hoy yo veo a un integrante de mi clase y le digo que estoy en deuda con ellos. O sea, era la parte difícil. Era la parte difícil, además de la parte difícil de ser líder, de uno tener que poner carácter. Ángel Pérez y yo, mejores amigos, pero jugábamos en clubes, en todos lados juntos. Y si había que agarrarnos por el cuello, por la camisa, lo hacíamos, porque había que sacar lo mejor de nosotros. Pero no es para cualquier persona el ser líder, ser capitán. Eso tienes que tener unas cuantas cositas. Y yo creo que ese grupo Pele en la derrota es más recordado que cualquier otra victoria que hayan tenido por el estilo de juego que impusieron. Era un equipo que jugaba un gran voleibol, una gran profundidad entre sus jugadores al punto de que Ángel Pérez tuvo una lesión por un periodo largo de la temporada y Dani Torres, un gran amigo nuestro, que estaba en 10º grado, se encarga de ser el colocador y el equipo continúa una racha de casi 20 y pico de victorias sin derrota. O sea, era un grupo que marcó una forma de competir, de ser los estilos. Jimmy Ángel Pérez con sus tenis, los chamaquitos eran fanáticos del estilo porque usaban tenis fosforescentes, usaban tenis bien bien chunky. Era un grupo bien especial y rock and roll, y yo lo comparo con grupos que no ganaron tal vez, pero marcaron época y la gente los recuerda por el dominio, por la forma de jugar y por realmente lo impactante de su participación. Este grupo en la derrota creo que es el mejor ejemplo que yo recuerdo en el voleibol juvenil. Eran 3 jugadores en high school, en cuarto año, que eran cuadro en superior ya. En la liga superior aquí. Quiero ir a eso. ¿Tú crees que, tiene que haber afectado? ¿Fue tu presencia en la selección o en superior que formó, ¿verdad, esa madurez en ustedes? Porque los dos empezaron a jugar superior temprano. O sea, ¿cómo eso lo formó a ustedes, verdad? Para de ir de jugar con hombres a jugar con teenagers. Definitivamente en mi caso yo empecé a jugar igual que Gaby, en 10º grado con los Playeros de San Juan. Mi primera temporada yo fui el segundo central detrás de Juan Albarrán, que mi gran amigo Juan David Albarrán. Éramos cuadros los dos, él era el capitán. Y un caso muy inusual, o sea, Juan David era mi capitán en superior y después era mi assistant coach en club ese mismo año. Definitivamente jugar con hombres, el exponerte a otro tipo de juego, donde yo tuve que modificar un poco mis acciones. Vuelvo te digo, yo era bien vocal en la cancha, yo era un trash talker, me gustaba el juego caliente, era parte de lo que yo traía a la mesa, pero tuve que aprender a modificar un poco el superior. Me daba a respetar. Pepa Radá una vez quería hacer un party conmigo y tuve que ponerle un respeto en la malla, pero tuve que modificarlo y así fue que yo empecé a madurar más. Ya cuando yo estoy en cuarto año, yo era otro tipo de jugador. Primeramente un jugador más fuerte, él tenía físico, le estaba dando las pesas con los hombres y me comportaba un poquito diferente, me controlaba un poco más, no me ganaba las tarjetas amarillas que me ganaba, no hacía cosas que yo hacía pues cuando era más pequeño. Por ejemplo, yo era un tipo de jugador que jugaba con la malicia. O sea, si yo sabía que a Grillo se le habían acabado los tiempos y había que parar el juego, yo me tiraba en la cancha y mojaba la cancha. Ese tipo de cosas yo lo hacía desde 7º grado.
O sea, pero ya cuando uno juega con hombres, pues tú sabes que si tú haces eso tiene un precio. Claro. Te vas a ganar un insulto, te vas a ganar un grito. Y a mí me modificó, me ayudó mucho y me puso en mi sitio. Yo no era el jugador tan dominante. En superior yo era dominante en la malla, bloqueaba bien, pero no era lo mismo. Tenía que trabajar mejores. Aprendí muchas cosas distintas también al haber jugado en la selección. Aprendí a modificar. Yo era jugador de mucha fuerza. No tenía brinco. Mi brinco era un brinco normal. Pero eso me ayudó muchísimo al haber jugado superior y siempre yo lo he dicho. Uno de los mejores juegos que yo tuve fue contra quien fue el mejor central del mundo, David Lee. Nosotros le ganamos a David Lee en Cuba y fue porque yo me pude imponer ante él. El tipo estaba ahí arriba, pero yo sabía, al tenerle que bloquear a tipos como, que no le bloqueé mucho, como Feñito y tipos Jaime Matos en el medio, tú tenías que aprender a jugar. Y Irving Acevedo, que fue mi primer coach en superior, me enseñó mucho, sabía que yo era un potrito todavía, que me lo dijo, lo primero que me dijo, aquí tú no vas a dominar como tú dominas en club, pero yo necesito que tú traigas la energía tuya y yo te voy a enseñar. Y eso definitivamente fue una ayuda inmensa, me ayudó también en universidad. Ahorita te lo voy a contar, como te había contado, fue fuerte haberme ido tan lejos, pero el haberme codeado con hombres, con adultos, con veteranos, fue definitivamente un positivo para mí. Aquel equipo de San Juan estaba Juan David Albarrán, estaba Héctor Lebrón, Chino Pérez, Raymond Ocasio, eran veteranos, éramos un grupo joven pero veteranos. Raymond Ocasio ya llevaba años jugando superior, Juan David su última temporada, Héctor Lebrón, jugador del año, un jugador First Team All-American con BYU. Y me enseñaron mucho, de verdad que sí, y es una pena que esta generación de ahora no pueda tener eso, porque las reglas cambiaron. Sí. Yo te mencionaba ayer que yo fui el único jugador, cuando las reglas cambian, yo soy el único jugador que fue suspendido por el NCAA. Me suspendieron 10 partidos porque habían encontrado un cheque, que después pues con el movimiento tuvimos que utilizar declaraciones juradas. Mi padre tuvo que intervenir, mi madre tuvo que intervenir, declaraciones juradas para evidenciar de que los $2,000 que yo cobré en ese año rookie era simple y sencillamente dieta. Y así se pudo establecer en los demás. Pero ese fue el último, como dice Gaby, el último de los mohicas que pudo hacer eso. Ya ustedes pues no lo han podido hacer y hubiese sido buenísimo que ustedes, una vez terminara la temporada ya, vinieran a Puerto Rico, jugaran voleibol con un nivel alto, altísimo, y otro tipo de voleibol. Un voleibol donde tú tienes el público ahí metido, tú tienes al otro lado jugadores de distintas idiosincrasias, de distintos tipos de juegos, y eso definitivamente le añade a esas cualidades que tiene el jugador joven de Puerto Rico. A mí me ayudó y estoy seguro que a Gaby también. Gaby, eso cuando tú ves que Jimmy ya se va temprano a jugar superior, ¿tú querías hacer eso y cómo fue eso para ti, verdad? Después que lo lograste. Yo no creo de primera. Yo no creo que la primera vez que tuve esa impresión, porque Jimmy, antes de Jimmy, Ángel Aja, por ejemplo, también lo había hecho. Había jugado con Caguas, con los Criollos y con Lares, con los Patriotas, saliendo de high school y entrando a su primer año en Ohio State. José Quiñones a los 18 años jugó con Corozal, con un equipo bien guapo. Tu papá va a escuchar los nombres y te va a decir que ahora sí, imagínate, José Quiñones, 18 años, jugaba con Mochito Hernández, Tito Núñez, Avioneta Padilla y Papolito López y Vitín Vázquez en el banco. O sea, esto es gente bien rough, ahí en la Carmen Zoraida. O sea, y yo veía eso y yo nunca pensé que yo tenía ese nivel cuando yo tenía la edad de 13, 14 años. Para mí era marista y el club y Torrimar y los Junior Olympics. Ahí, eso sí, Jimmy ese grupo lo marcó, el grupo de José Quiñones también, que fue bronce en 18 años en los Junior Olympics. Eso sí, pero lo de superior no. Yo empecé a los juegos en una etapa, pues obviamente como Jimmy describió, que era muy bonita, especialmente los juegos en Corozal, porque Vitín Vázquez fue mi coach a los 14 años en Torrimar y fue su última temporada en el voleibol superior. Juan Albarrán se retira de ese año que jugó con Jimmy, me dirigió a mí a los 15 años. Entonces yo tuve roce con el voleibol superior, pero yo nunca pensé que al año siguiente iba a estar debutando en la liga y que iba a ser el novato del año a los 16 años y que iba a jugar con George Romain, que era el opuesto de los Juegos Olímpicos de Estados Unidos. Yo creo que esto fue también, y lo digo cada vez que tengo la oportunidad, Grillo en su mente maestra tomó una decisión muy controversial
para mucha gente en aquel momento. Visto lo visto ahora, pues claro, salió, la cosa funcionó en cierta manera, pero Grillo apostó la casa cuando decidió hacer una movida para que un muchacho de 16 años, estando en 10º grado de escuela superior, fuera a jugar en un equipo de Bayamón que tenía expectativa, que no era simplemente competir. Pero yo no lo tenía claro y recuerdo conversaciones para convencer a mis papás también, porque no era tanto la parte del talento o el compromiso. Tú preguntaste ahorita, Jimmy, ¿qué te formó para tú tener esa capacidad de liderato y el carácter? Pues los coaches es lo primero. Y Jimmy mencionó varios nombres, gente como Irving Acevedo, Pepe Besosa, Israel García, Héctor Renta, Grillo, Raful Rodríguez. Fueron personas que Jimmy y yo tuvimos de cerca de pequeños, que cuando identificaban que tú eras bueno te trataban distinto. Tenían otro estándar y otra exigencia para ti. Y tú tenías que comportarte de otra manera, con otro compromiso, con otra dedicación. Porque el que tiene talento, y eso es un problema que a Puerto Rico le pasa al día de hoy, no lo tratamos como si fuera una superestrella, al revés. El que tiene talento es el que le vamos a exigir más. Además que le vamos a gritar. Y menciona que tuvo mucha relación controversial y contenciosa con Grillo, pues tiene que ver también por la forma de Grillo ver la vida. Porque si tú eres bueno, y eres el caballo, y eres el líder, y eres el más que habla, y el más que guapea, pues tú tienes que vaquearlo. Y se vaquea todos los días, en el entrenamiento y en el juego. No hay días libres. Y yo creo que mi impresión de cuando estos tipos jugaban superior era que ellos tenían también la condición física para hacerlo y el talento natural para hacerlo. Yo no me veía en esa posición. Yo me veía más bien Pele jugando, como te dije, juvenil, categorías menores, Marista Torrimar, y yéndome a los Estados Unidos a Arencido Voley. Lo de superior aparece por una gran decisión que toma Grillo y luego funciona para bien. Y fue un gran proyecto porque no fui yo solo tampoco. Fue un grupo de jóvenes que me tocó estar, compañeros míos, que fue un grupo muy especial también, que llegó séptimo en un mundial a nivel prejuvenil, que ganó 4 medallas de oro a nivel de Junior Olympic. No fui yo solo. Lo importante, además de los coaches, después de eso, Peri, tú lo vas a saber, es tener compañeros que tengan nivel, que tengan talento, porque los buenos se juntan y la cosa, pues, es terreno fértil. Claro. ¿En qué momento ustedes dicen, me gustaría irme a Estados Unidos, me gustaría irme a California, donde el mejor boli está allá, aunque está lejos de casa, hay diferencia de hora? Gaby, ¿cómo? Digo, vamos con Jimmy primero, porque Jimmy fue el que llegó primero. La mía es más fácil, la mía fue más fácil que Gaby. Cuéntame. Estoy seguro de eso. Yo desde los 14 años, yo estaba en 8º grado y a mí, como te comentaba previo a la entrevista, Grillo me daba parte de la responsabilidad que me daba, era que yo no podía jugar con mi equipo en mi edad alta. Cuando yo estaba, se supone que jugara juvenil en 8º, pues yo jugué Junior Varsity, igual en 10º, pues jugué Varsity con el equipo de Jaime Mayor. Pues en ese verano, Marista tenía la costumbre, y creo que todavía lo hace, bueno, antes de la pandemia, que nosotros empezamos a practicar desde una semana después de los Junior Olympics. Ya Marista empezaba a practicar. Y ya estábamos, era la primera semana y me llama Jorge González, una leyenda del voleibol. Tu papá se acuerda de él, el papá de Denny González, otro boricua que fue Ignaciano, que fue a UCLA, y me llama y me dice, Jimmy, éramos los dos de Torrimar, y me dice, Jimmy, hay un Junior Olympic de arena en Huntington Beach, y yo quiero que tú juegues con Denny. Y yo le dije, pero ¿cuándo es eso? Mañana. Yo, pero ¿cómo es esto? No, yo voy a hablar con tu mamá. Te vas, te voy a pagar todo, te vas conmigo. Y yo, pues, siendo también responsable, porque fue, al ser líder, pues aprendí la responsabilidad. Pues lo primero que yo hice fue llamar a Grillo y decírselo. Y le digo, Grillo, me voy a ir. Me están invitando a jugar unos Junior Olympics de arena, voy a irme, y Grillo se molestó. Hubo una conversación ahí con mis padres, yo me termino montando en el avión. Faltó una práctica, eso no es de líderes, faltó una práctica de pretemporada. Y cuando voy a California, ganamos el torneo, Denis y yo, y esa noche, pues, esa tarde, pues nos vamos a pasear por California con el papá, con don Jorge, y nos lleva a UCLA. Cuando yo entro por la entrada principal, que se ve lo que es el Poly Pavilion, se ve el centro de estudiantes al frente, se ve el Brewing, se ve el Art Rush Center, yo quedé impactado. Y yo me acuerdo decirle a don Jorge, yo voy a venir a estudiar aquí. Luego de eso,
nos regresamos a Puerto Rico, allá tuve mis problemas con Grillo. Luego de eso, pues los años siguientes yo empiezo a jugar ya 15 y 16. Yo cuando yo estaba en mi año de 16, ese año ya yo estaba en la prejuvenil, yo estaba en una condición física excelente. Mi coach fue Carlos El Pollo, que no lo debemos olvidar en la lista de grandes coaches. Tuve también a Freddy Ramos, gran coach, pero Carlos El Pollo me pone a jugar opuesto. Yo siempre había jugado medio y Carlos El Pollo me pone a jugar opuesto. Y es ahí donde por la primera carta que yo recibo fue de UCLA. UCLA me recluta. Y esa carta todavía, a los otros días, en este recogido de la pandemia, la encontré, se la enseñé a mi hijo. Desde ahí, yo no quería saber de más nadie. Yo fui reclutado por otras escuelas, sí, yo cogí, el año siguiente yo quedo All-American como opuesto, después el año siguiente quedo All-American como central. Y me reclutan a otras escuelas, yo cogí los viajes, pero yo sabía, mi primer viaje fue UCLA, y yo se lo dije a quien fue después mi competencia como acomodador, porque terminé acomodando. Rich Nelson, le dije el día que yo fui en mi recruit, dije yo vengo para acá. Yo lo sabía desde que yo vi, además, y sin saber mucho de la historia voleibolística de UCLA, yo era un freak del voleibol de Puerto Rico. Gaby es otro tipo de elemento, que era un freak del voleibol mundial. Yo era de Puerto Rico, yo me sabía a todos los jugadores de Puerto Rico, pero ahí me pongo a ver. Luego de eso me pongo a ver lo que es UCLA en NCAA, veo esos partidos donde estaba Niji Pali, estaba Brandon Taliaferro, veo las guerras que tuvieron. Yo vi esos partidos, todavía los tenía con Ohio State. Ese juego fue brutal. Niji Pali, después Niji Pali contra Hawaii, y me encantaba UCLA, me encantaba. Luego empiezo a leer de John Wooden, empiezo a leer un poco de Art Skates, y decía, yo quiero jugar con esa gente. Yo tengo para ir para allá. Y como surge en la vida, una persona, que no voy a decir el nombre, ya yo había anunciado que yo me iba para UCLA, y esa persona, después de un juego contra San Ignacio, yo de camino para el carro, me dice, en cuarto año, me dice, no te vayas para UCLA, allá tú nunca vas a hacer el equipo y nunca te vas a graduar. Y yo me paré, le miré, ¿y qué usted quiere que yo haga? Vete para Juniata, allá tú vas a ser una estrella. Eso siempre se me quedó en la mente. Y como te comenté, logré hacer el equipo, tuve que hacer 1000 cosas, terminé acomodando. Y siempre eso se me quedó en la mente. Tú no vas a hacer el equipo, no te vas a graduar. Terminé jugué 2 años como segundo colocador, y me gradué, y a la persona lo vi después y le entregué la foto, una foto mía jugando y el diploma. Así que la vida a mí me puso esa universidad de frente y yo me enamoré de esa universidad. Yo no quería saber de más nadie. Yo fui reclutado por Pacific, fui reclutado por Pepperdine, y nadie, no quería. Juniata me había reclutado. Yo fui a la escuela y me acuerdo que en Pacific no estuve ni el día completo, me fui. Gaby, tú ves a Jimmy, ¿verdad?, como capitán de Marista, después lo ves que llega a jugar superior, después lo ves que llega a UCLA, y sin darte cuenta estás siguiendo sus pasos. ¿Tú imaginaste llegar a UCLA o cómo fue tu camino escogiendo universidad? Bueno, ciertamente para mí, cuando Jimmy regresó de su primer y segundo año en las vacaciones, en las Navidades y en el verano, cuando yo tenía la oportunidad de verlo de vuelta, yo estando ya en 10º grado, en grado 11, para mí era increíble. Y yo quería escuchar las historias. O sea, para mí era foráneo el que Jimmy estaba en California, en UCLA. Imagínate la superpotencia. UCLA es la Unión Soviética. Voy a entrar en eso ahora para darte el trasfondo. Pero ver a Jimmy allí, ver a Ángel y a Omar Olmeda en BYU, y cuando regresaban en las primeras vacaciones en invierno, yo estaba en baloncesto y estaba el Chino Torres y entrenábamos nosotros para la temporada de baloncesto de escuela superior de la Puerto Rico High School Athletic Alliance, y venían Jimmy y Ángel y Omar a jugar con nosotros, a entrenar con nosotros. Estos tíos para mí igual. Yo siempre sentí un respeto por ellos. Obviamente se convirtieron después en mis amigos al punto de que fueron caballeros de boda en mi vida, el caso de Ángel y Jimmy, pero yo siempre los vi como que ellos eran unos animales, como que estos tipos son, olvídate, tipos están en el Olimpo. ¿Cómo comenzó para mí la NCAA el concepto soy colegial estudiante atleta?
Mira, el NCAA es un concepto muy poderoso. Es el concepto amateur más poderoso que hay en el mundo. Es la mejor liga que existe en muchos deportes. Y la época que yo empecé a ver deporte, Duke en el baloncesto, los grupos de Christian Laettner, Grant Hill, Bobby Hurley, Coach K, eran la gran potencia y papi siempre me ponía los juegos de colegial y siempre me recordaba, estos tipos no solo son baloncelistas, también son estudiantes. Siempre me enfatizaba en ese tema. Y yo empecé a tener roce con ese concepto del NCAA que con el tiempo también evolucionó mientras fui creciendo al fútbol americano del NCAA, que tú también lo viste de cerca, Pele, es una gran potencia a nivel nacional, esos estadios llenos. Las mujeres también de Puerto Rico, mujeres como Yarlís Santiago, que es la única novata del año en la historia del voleibol femenino, estuvo en NCAA en Arkansas. Yo recuerdo ese momento, yo recuerdo a las jugadoras como Greychalice Pero, que ganaba campeonatos con Nebraska. Entonces, la NCAA siempre fue un concepto que al igual en Marista nos lo reforzaban, porque ya Grillo había tenido las referencias, tipos como Javier Placer, Néstor Núñez en el colegio de Mayagüez, con aquella potencia, y Ángel Aja, José Quiñones, Fuentes, los que se fueron a Estados Unidos. Entonces ya yo tenía hoja de ruta, ¿no? Que es lo más importante, referencia, como tú siempre has dicho. Eso evolucionó, y yo recuerdo particularmente el 98, en mayo del 98, ese Final Four fue en Hawái, y la semifinal fue Lewis contra UCLA. Entonces, UCLA en aquel momento, insisto, era la Unión Soviética, era un equipo grande, trotón, pesado, pero muy ganador, que en los años 90 ganó casi el 70% de los campeonatos disponibles, con Al Skates, que eventualmente fue dirigente de Jimmy, fue dirigente mío en la universidad, pero UCLA era la gran potencia y era el bullying. Entonces, Lewis tenía a personas de donde yo venía, y yo no puedo subestimar eso nunca en la vida. Vitito era, y al día de hoy es, uno de los mejores voleibolistas que han pasado por la historia del NCAA, y su récord de ataque sigue vigente de ese partido. Edgardo Dennis fue el acomodador en ese juego que ganó eventualmente UCLA en 5 sets, un juego que duró como 3 horas y media en la época del side out, un juego que se jugó a las 2 de la mañana, hora de Puerto Rico, porque fue en Hawái, y mi papá me dijo, no vas a la escuela mañana, vamos a ver este juego, porque él entendía que era más importante que yo viera, y lo fue ese momento. Y otra persona que es muy gran amigo de Jimmy mío, Eduardo Quiñones, entonces, que era de Marista. 3 jugadores jugando en el máximo escenario por ESPN en Hawái contra UCLA y guapeando, y entonces tú te envuelves en eso. Irónicamente yo estoy apoyando a Lewis, pero era UCLA el que yo decía, mano, yo voy a decir algo que a Jimmy le va a sonar controversial, pero también le va a gustar, esto va a ser agridulce, y lo dije a ESPN, a la señora Heather Cox en la entrevista antes de la final en el 2005. Yo fui a UCLA porque yo quería jugar de los Yankees de Nueva York. Y yo vi a UCLA en el 98 contra Lewis, y UCLA eran los Yankees. Era una potencia, y tú quieres ser parte, y quieres tener ese uniforme. Y tener un tipo como Ricky Avon, que jugó con Carl Kirali, que es básicamente Jesucristo en el voleibol. Entonces yo decía, yo quiero estar allí. Entonces luego, con la vida me toca ver tipos como Denis González, Jonathan Acosta, Mateo Acosta y Jimmy, 4 puertorriqueños estando allí. Entonces para mí se abrió el camino por la oportunidad, hasta que me di cuenta que es la gran potencia que menciona Jimmy, tú quieres ser parte de eso. También el proceso de los scouts, yo me lo disfruté mucho. Yo fui a las 5 universidades, Pele, yo fui a todas, y la última que fui fue a UCLA sobre la hora, la última visita que hice in campus. Yo estuve cerca de ir a USC, que es el gran rival de UCLA. Eventualmente ahí estuvieron Deborah Silhammer, Fernando Barrón y Juan Figueroa, Puchito, grandes amigos nuestros. Así que fue una época bien bonita, pero sin duda, y Jimmy va a estar de acuerdo, la mejor generación que ha tenido Puerto Rico en el voleibol fue la que nos abrió el camino y nos dio esa hambre y también esa claridad de que, oye, esto es lo que hacen los tipos que son buenos. Se gradúan de aquí, ganan la copa, por eso Jimmy la sufrió, también yo perdí la final, y luego van a universidad en NCAA y se hacen hombres en la vida. Entonces fue por los José Antonetti, Vitito, los Quiñones, Aja, René Esteves, Pereira, todos esos tipos fueron nuestros referentes, y estábamos claros que ellos son de donde yo vine, por tanto yo tengo que cumplir ese mismo objetivo en la vida. Era nuestra meta, Pele. No, yo recuerdo de mi grupo, yo te mencionaba ayer que de mi año, el año 2000, sobre 9 jugadores fueron a la División 1. Yo recuerdo que nosotros hacíamos, nos poníamos, este fin de semana no vamos a hacer nada porque tenemos que estudiar para el SAT. Esa era nuestra meta. O sea, llegar a colegial, llegar a ese nivel, codearnos con esa gente, y eso
lo tuvimos desde que estábamos ya en 15 y 16 años y ya nosotros todos queríamos jugar División 1. Estos tipos cuando regresaban, como yo te decía, eran como extraterrestres. Yo recuerdo yo estando en sexto, séptimo grado, en la cafetería del Colegio Marista y mirar por la ventana desde el segundo piso. Tú vas a recordar, Pele, esto porque has jugado en esa cancha, y mirar hacia abajo, hacia la cancha de voleibol, y ver a los tipos que estaban en Puerto Rico con las camisas de sus universidades. René tenía la camisa de Ohio State, Pereira también, Ángel Aja tenía Ohio State, José Quiñones con su camisa y su pantalón de Penn State, Jimmy con las medias de UCLA. Eso es como un uniforme de superhéroe. Sí, entonces tú decías, wow, es que esto es otra cosa. Entonces, en la vida siempre el tener un modelo y un referente es importante y es un issue importante en nuestra sociedad actualmente, esa falta de modelos y gente capaz que nos muestre el camino. Jimmy, llegas a UCLA y como habíamos hablado ayer, tú eras un verdugo contra todos esos americanos de California. Cuando tú llegas, ¿cómo fue eso para ti? ¿Cómo tener que ajustarte a un nuevo coach, a un nuevo ¿verdad? lugar donde vives, a un nuevo equipo, nuevos compañeros de equipo? Tuve que sacar pecho. Mi equipo, mano, yo tenía un equipazo en los juniors, en el club. Vuelvo, tengo Ricky Matei, All-American, First Team All-American, 3 veces fue All-American en los Junior Olympics, los 3 años que jugamos, nosotros no jugamos en 18, ya habíamos firmado todo. En NCAA quedó First Team All-American, yo no sé ni cuántas veces siendo libero, y éramos unos verdugos, como tú dices. Yo nunca perdí contra Balboa Bay, solamente perdí una vez contra Los Ángeles Athletic Club, que eso era, para mi tiempo, eso es lo que había, Sisa, y eso yo nunca perdí con esa gente. Yo tengo muy pocas derrotas en los Junior Olympics. Ahora, nosotros le pasábamos factura a esa gente. Le ganábamos y los pisábamos. Y yo recuerdo, y como te comenté ayer, para colmo después, en las selecciones nacionales, yo tengo 3 victorias contra Estados Unidos. Y yo después era un jugador muy vocal. Llego a UCLA y recuerdo, estoy solo. Yo fui el primero que firmo, después de Ricky Emmons firmo yo, y después firma Jonathan Acosta, porque Jonathan pues había sido reclutado por Stanford y estuvo así de irse con él, pero Jonathan había jugado con el equipo de Estados Unidos juvenil. Así que yo era el outsider, y yo llego allí con el swag, con lo que siempre he tenido, mucha confianza en mí mismo, y llego y me topo llego al dorm primer día y me topo con muchachos que yo los había visto. Y me dicen, ¿tú estás aquí? Y yo, sí, yo estoy aquí. Y entonces ahí, en ese primer día, me acuerdo que me hacen una confesión, me dicen, nosotros a ustedes les decíamos los Beatles. Y yo decía, sí, porque todo el mundo quería ser como ustedes. Estoy hablando desde 11 y 12. Y para mí fue bien fuerte eso, porque pues ellos todos venían de los mismos clubes, de Balboa, y yo estaba solo. Yo venía de Torrimal y de la selección. Y me acuerdo, en la primera práctica, yo no pude practicar porque me faltaba una parte del físico, no me la pudieron hacer. Yo había puesto que yo soy polisémico y no me hicieron unos exámenes de sangre y no pude practicar. Y en la segunda práctica me da el alta y voy y me pongo la camisa de Puerto Rico de la juvenil. Y allí habían varios jugadores que yo me los había ganado. Me sirvieron porque yo llego a UCLA como puesto y como esquina. Me sirvieron toda la práctica, y yo estaba viendo la cosa, entonces veía que como que, espérate, conmigo es la cosa, y yo metía la bola y le bloqueaba una bola, le gritaba, porque pues tenía que darme a respetar. Y mientras tanto, ¿qué decía el coach? ¿Qué hacía el coach? Se reía, él le encanta. Los otros días lo entrevistaron y le preguntaron algo mío y dijo, a mí me encantaba Jimmy. Jimmy era un líder, Jimmy era un tipo con mucha energía, mucha pasión, y él le encantaba ese tipo de jugadores. Él decía que yo me parecía mucho a uno de sus jugadores favoritos, que no era americano, y era a Mauri Velasco. Uh-huh. Cuando Mauri juega con Santa Bárbara, yo vi videos de él y yo, wow, espérate, si ese soy yo. Obviamente a Mauri era un central cuadro, yo tuve que hacer muchas cosas para poder jugar en UCLA, pero ¿qué pasa? Estoy jugando, practico muy bien esas primeras 2 semanas, y hacen el equipo, presentan el equipo. Acuérdate que en UCLA éramos 40 en el equipo. Los famosos Blue Curtains.
y yo hago el equipo para ir a Canadá en mi primer año, a un torneo que había en Canadá en ese primer mes, y el día antes de montarme en el avión me rompo el quinto metatarso. Estaba mal parado y nada, me caí, me rompí el pie, y ahí es que yo empiezo a utilizar las herramientas. Cuando a mí me operan, me tienen que operar, mi mamá tiene que venir de emergencia, me operan a los 2 días, me ponen un tornillo en el metatarso y estoy fuera, no puedo jugar. Me perdí mi primer año, me perdí esa primera oportunidad, yo quería jugar, y había hecho el equipo como segundo puesto, con 6'3" de estatura, pero me senté y me tuve que reinventar. Recuerdo que cuando yo regreso a los 6 meses, yo estoy en la segunda cancha, ya yo estoy fuera del panorama, voy para la segunda cancha, y en esa primera práctica, Mike Sealy, que fue el assistant coach, ahora él es el coach del equipo femenino de UCLA, y fue refuerzo en Puerto Rico, con Moca, si no me equivoco. Dice, aquí hace falta alguien que acomode en el rapid fire aquí. Y yo pues levanto la mano, y yo nunca había acomodado peles, nunca, pero yo me recordaba que en Marista las clases de educación física de nosotros eran prácticas. Grillo nos ponía a practicar a nosotros. Y jugábamos 3x3 y yo tiraba la bola y Grillo decía, tú tienes buenas manos. Y ahí yo me pongo a acomodar. Y me dejan jugando, había scrimmage y le ganamos. Y él me dice, mañana ven media hora antes que te voy a practicar. A la semana, Case me dice, tú vas a ser acomodador en este equipo, así que tú tienes que irte con Silly, trabaja. Y esa es la manera, o sea, yo tuve que hacer cosas que yo nunca había hecho en mi vida. Yo jugué libero en un juego de exhibición. Y a mí la gente me relaja porque pues, yo era un medio grande, yo no defendía, pero yo buscaba la manera, yo tenía que estar ahí. Para mí era tan y tan importante yo llamar a mi casa, sabiendo todos los sacrificios que hicieron mis papás, porque yo no tuve full ride. Yo lo que tenía era libros. Estoy hablando de 40 jugadores. A mí lo único que me daban de beca eran los libros. Para mí era lo más grande, yo poder llamar a mi mamá un miércoles y decirle, mami, voy este fin de semana y ser equipo, voy para Utah, o voy para Palo Alto, o voy para Hawái. Eso era lo único que yo trabajaba. Yo era distinto, Gaby lo sabe, muchos me criticaban. Yo entrenaba antes de los juegos, yo iba al gimnasio antes de ir a jugar. No jugaba mucho, pero yo quería estar ready. Y al igual que te dije que uno de los momentos más duros de mi vida y más difíciles fue aquella derrota, te puedo decir que uno de los momentos más bonitos que yo tuve fue haberle ganado un set a BYU, viniendo del banco en Utah, y que el coach Al Case mencionara y recalcara la manera que yo había jugado. Y ese tipo de cosas, pues uno se lo lleva, pero no fue fácil académicamente tampoco. Yo estaba solo, sí tuve mucho la ayuda de Jonathan. Jonathan y yo tenemos una historia muy significativa. Jonathan y yo nos fuimos a las manos en mi cuarto año, Marista y San Ignacio. Eso es algo que yo añoro que vuelva, esas rivalidades de Marista y San Ignacio, San José también, donde mis mejores amigos eran de San Ignacio, pero en la temporada no nos hablábamos. Pues Jonathan y yo nos vamos a las manos una vez en un torneo en Marista, y después por poco en lo que era Superior Católica, que ahora es Beato. Y terminamos justo en UCLA. Obviamente yo tenía otro roommate, y después fuimos roommate el segundo año, pero Jonathan me ayudó mucho, su papá, don Benjamín Daddy, me ayudó un montón. Y luego pues ver llegar a Denny fue roommate mío. Yo tenía tres ignacianos, después llegó Matthew, 3 ignacianos, solo con esos 3 leones allí, después llega mi hermanito. Todo fue bien difícil, pero yo tenía una meta ya, algo trazado en mi mente. Yo me quería graduar, y eso pues es algo que lo lleva mucho orgullo. No todo el mundo se gradúa en 3 años de UCLA, el plan era 5 años y yo lo hice en 3, y no era porque no me gustara, es que pues yo tenía otras metas. Yo, como te comentaba ayer, me imagino que esa pregunta vendrá, yo tenía otras metas y quería llegar a ellas. Así que fue bien duro, pero esos tipos llegaron a ser mis amigos, me respetaban mucho. Fueron casi todos los tipos que reclutaron en mi año, Greg Garrett, Parker Smith, Brennan Prater, eran la segunda unidad de ese equipo al año después, y yo era el acomodador, y me respetaban. Yo era el líder de ese segundo cuadro.
y le ganábamos a cada rato el primer equipo, como siempre. El banco siempre le gana el cuadro. Y allá iban las guerras entre Rich Nelson y yo, que era el otro colocador, y hablábamos. Pero fue fuerte, pero se pudo. Claro. Gaby, para ti ese camino de adaptación del primer año, ¿cómo fue? O sea, ¿fue fácil, fue tranquilo irte lejos de tu casa, de tu familia? ¿Cómo fue eso? Yo te diría que fue realmente el momento más importante de transición en mi vida antes de entrar a la adultez. La experiencia de haber jugado el voleibol superior y de haber estado en las selecciones de Puerto Rico juveniles, de haber estado con un grupo muy ganador en Torrimar, gracias a las generaciones anteriores, incluyendo a la de Jimmy, ya Torrimar y el voleibol de Puerto Rico de clubes, incluyendo a Borinquen, a Carolina, Reví, Carcel, tenía un respeto ganado a nivel de esos eventos y eso influía mucho en los scouts. Todo es directamente proporcional. Además de los jugadores que estaban en el NCAA en los años 90 puertorriqueños, los clubes de Puerto Rico daban buena participación con muy buen talento y los scouts pues les llamaba la atención. Entendía muchos scouts que la combinación de ese jugador estadounidense un poco estoico, frío de alguna manera en su comportamiento en cancha, combinado con la personalidad, carácter y malicia del jugador puertorriqueño era una buena combinación. Y muchos programas en Estados Unidos abrieron sus puertas de esa manera, programas como Louis, Indiana Purdue, Penn State, Ohio State. En California poco a poco se abrió esa puerta, que Jimmy ciertamente fue muy influyente para que fuese así. Y el hecho de que Jimmy viniese de Torrimar y de Marista también es cómodo para un scout americano, decir, espérate, este chamaco viene del mismo trasfondo que este otro tipo que es un gran estudiante, que es un gran ser humano, que culturalmente se adapta a los Estados Unidos, que es importante, ¿no? El idioma, la relación con la ciudad donde tú te vas a mudar. Todo esto fue importante en mi antesala y por eso, de alguna manera, cuando yo tuve esa experiencia ya de empezar a ser reclutado, había una responsabilidad de que yo era parte de una historia, de un legado, un sentido de pertenencia, de que yo vengo del lugar donde reclutaron a jugadores para las mejores universidades, Ohio State, UCLA, Penn State. Yo puedo ir para donde yo quiera y eso para un joven es una gran ambición. Entonces, yo sabía lo que tenía que hacer, tener buenas notas, ser un buen estudiante y mantenerme en forma voleibolística para poder alcanzar eso. Pero tuve la suerte, una vez más, los compañeros, mi generación, con la que compartí nuestra generación en Torrimar fue muy ganadora, perdió apenas 3 parciales en 4 años, no perdió 7 en los últimos 2, fue medallista de oro hasta los 17 años, clasificó un mundial, llegó 7º en ese mundial. Ese fue el grupo con el que yo tuve el honor de estar. Varios jugadores de ese grupo fueron a la NCAA. Tuvimos con Guillermo Díaz, que ciertamente marcó una etapa, una época en la historia del deporte juvenil, no solamente el voleibol. O sea, Guillermo fue MVP del torneo McDonald's y MVP del Copa del Nuevo Día el mismo año. Y campeón. Eso nunca va a pasar. Te lo puedo decir ahora y apuesto mi ahorro. Eso no va a suceder. Pero pasó y yo tuve esos amigos y compañeros alrededor mío y también la experiencia de que gracias a Quique Ruiz, director técnico del voleibol superior, leyenda también como jugador, luego como entrenador, me hizo debutar en la selección adulta justo el mes antes de entrar yo a UCLA. Fui a Culiacán, Ángel Ángel era como jugador titular, José Quiñones era el backup, ambos de Marista, pero José se fractura el tobillo en un partido del voleibol superior a la final de temporada y me llaman a mí que yo estaba ya en California, cerca de México, a punto de comenzar mi semestre académico y viajo de Los Ángeles y debuto con la selección en México en un torneo clasificatorio a la Copa del Mundo. Eso fue en el año 2003, así que esa fue mi entrada, con mucha responsabilidad y con mucho sentimiento, pero ahí es que viene el shock, ahí es que viene el golpe y ahí es que viene mi etapa de crecimiento. Hay un acomodador que se llama Nikola Gerbic, muy ganador, yugoslavo, medallista olímpico múltiples veces y campeón de los Juegos Olímpicos en Sydney, que era una gran figura en aquellos tiempos. Yo tenía ciertas cosas similares a él que Grillo Avilés una vez me dijo, en mi último año con él en Bayamón y en Marista, yo no te voy a enseñar más nada, pero tú muñequeas mucho la bola y dependes mucho del toque de balón y de tu toque, en vez de depender del trabajo físico y de las piernas y del balance para acomodar, y te afecta tu precisión en la bola larga, en la bola diagonal, en la bola despegada de la malla. Y obviamente Grillo estuvo conmigo 7 años de mi vida, en todos los niveles, desde profesional hasta elemental, pero él tenía razón. Y luego en el próximo nivel, entre Mike Sealy, que mencionó Jimmy, que fue mi asistente, que fue rival mío también en el voleibol superior, y al skate me dijeron, tú tienes algo bien bueno, tú juegas como Nikola Gerbic. Y yo, bueno, imagínate, qué halago, si este tipo es una leyenda. Y me dijo, es que eso no va a funcionar aquí. Aquí necesitamos tipos que le presenten la pelota al atacante y vas a tener que trabajar en tu físico, en tus piernas, en tu balance para que te metas debajo de ese balón. Y como me decía el Mike Sealy, you need to be able to drink a cup of coffee under the volleyball when you get there. O sea, tú llegas antes de la bola, no timees y no seas espectacular en situaciones de presión.
ese aprendizaje me llevó de yo ser tal vez el mejor acomodador de todo Estados Unidos, pero que el programa dijera, tú no estás listo todavía, tienes que trabajar. Y eso te enseña no solamente en el deporte, te enseña en la vida, que tú no puedes depender de ciertas cosas, tienes que ser un exigente más, tienes que ser tú el más autocrítico contigo mismo. Y eso lo aprendí ahí, ese fue mi primer shock cultural entrando allí. Por lo demás, estuve con Jimmy, que me enseñó muchos secretos de la vida, de la ciudad de Los Ángeles, una ciudad que le tengo un aprecio brutal, un lugar que le tengo unas grandes memorias. Jimmy fue el que me enseñó muchos de los secretos de cómo vivir allí, en una ciudad que es intimidante también, para un muchacho de Puerto Rico, de una isla. Llegar a una ciudad como Los Ángeles, California, vivir en Westwood Village, en una zona privilegiada del sur de California, fue un shock cultural, pero entre Jimmy, entre Jonathan, entre Derek, que después fue mi rival, y desarrolló una relación de rivalidad, de pelear ambos por la misma posición, siendo ambos del mismo trasfondo. Él es San Ignacio de Marista, pero peleando por ser los acomodadores de UCLA. En aquel momento era caliente, era picante, pero fue un gran orgullo y ambos lo teníamos claro, y hace unos días estábamos charlando de eso por las redes sociales, del privilegio que tuvimos ambos de alimentarnos, de competir los dos por ser acomodadores titulares como puertorriqueños de un programa como UCLA. Y todas esas cosas influyeron, y ciertamente yo no puedo decir que fui totalmente exitoso en mi proceso en UCLA, no terminé allí como estudiante atleta, pero sí puedo decir que marcó mi vida, y no puedo decir que estoy aquí sin eso. No hubiese llegado a la etapa que estoy ahora profesionalmente y a nivel personal sin esos años en UCLA, que no fueron lo que yo esperaba de un principio, pero sí determinaron quién yo fui después. Vamos a hablar post-universidad. Jimmy, ¿cuáles eran tus planes después de la universidad? Como bien dices, terminas temprano. ¿Qué ya tú tenías en mente mientras jugabas y estudiabas en UCLA? Desde muy pequeño, Pele, yo sabía lo que quería hacer. Esto es algo que yo he dicho muchísimas veces. Yo era un niño distinto. Mientras mis amigos y mis compañeros tenían de ídolo y de héroe a Michael Jordan, you name it, Michael Jordan, cualquier atleta, Batman, Superman, mi ídolo siempre fue mi papá. Y desde muy pequeño, mi papá fue juez. Fue juez superior y fue administrador en muchos tribunales en Puerto Rico, y yo desde los 10 años, 11 años, dejé de ir a campamentos de verano para irme con él. De antes, de los 8 años, yo estaba yéndome con él al trabajo, y me sentaba en la sala de él, en la sala donde se sienta un jurado, y yo con mis muñecos de lucha libre lo miraba y siempre lo admiraba. Y yo sabía que eso era lo que yo quería hacer desde muy pequeño. Desde pequeño yo quería ser abogado, pero siempre me llamó la atención la manera en que él se vestía, siendo juez, la toga, cómo la gente lo miraba. Así que cuando yo me voy para UCLA, mi papá es un tipo que siempre habla claro y te habla. Mi papá no te pasa la mano si no te la tiene que pasar. Y me lo digo, tú estás ahí para buscar un diploma. O sea, no importa el diploma, lo que pase después, pero el diploma. Y yo entendí eso desde el momento que me monté en el avión. Yo, al igual que escuché de Ángel Aja los otros días, sabía que esto era voleibol, esto no es NBA, yo jugaba un deporte que no es Major League Baseball. Y que yo, pues, con mis 6'3", yo tenía un techo y yo lo miraba. Así que hago mi carrera en UCLA, tomo el SAT, el SAT, y lo tomo estando ahí en UCLA. Yo quería jugar, pero la vida otra vez me envía una señal, me envía un golpe, un toquecito, y el día que yo aterrizo en Puerto Rico después de graduarme, diciembre 17 del 2003, yo en el aeropuerto tuve un accidente y me rompí la rodilla completa. Yo me rompí el ACL, el MCL y el PCL, los tres. Y se pulverizó ese sueño de jugar otra vez superior, de tratar de buscarme algo en, qué sé yo, en alguna División 2, España, lo que fuera. Y me acuerdo cuando voy a entrar a la sala de operaciones, mi papá me agarra por la pierna y me dice, hiciste un montón en el voleibol, pero te toca estudiar. Y ya yo lo sabía, yo lo reconocía, yo le había sacado todo lo que yo quería. El honor más grande que yo he tenido en mi vida, y siempre lo he dicho,
la pieza de ropa más importante que yo me he puesto en mi vida es la camisa de la selección nacional, me la dio el voleibol. Estudié en la universidad de mi sueño, me lo dio el voleibol. Sin voleibol yo no llego a UCLA, ni me gradúo de UCLA. Y tuve una excelente educación. Ahora mismo mi hijo es estudiante del Colegio Marista por el voleibol. Allí yo hice muchas cosas por el voleibol, con el voleibol. Y luego de eso, pues, me pongo a estudiar Derecho, voy a la Inter de Derecho, me gradúo, y posterior a eso, durante la carrera estudiantil de Derecho, pues me entero que voy a ser papá, y la vida, con esas conexiones que uno hace durante la vida, me vuelve a premiar, y con quien busco trabajo, con quien primero me da trabajo como paralegal, fue el papá de Jonathan Acosta, don Benjamín Acosta, a quien yo soy eternamente agradecido. Me da trabajo, necesitaba trabajar porque pues venía un niño en camino, empezó a trabajar allí con ellos en el bufete de abogados, y posterior a eso pues me graduó, pasó la reválida en el primer intento, y mi papá, a mí lo que me apasionaba era el derecho penal, y mi papá siempre me dijo, tú quieres ser abogado, los mejores abogados están en la Sociedad para Asistencia Legal. Así que me lleno la solicitud, y me llaman por una entrevista, me escogen y me envían a Arecibo. Yo vivía en Guaynabo, al lado del Colegio Marista, y voy a Arecibo, ya estoy 6 meses. Luego de eso, mi papá me dice, mi papá se había ya jubilado en el interín, se había jubilado del Tribunal de Apelaciones, y montó una oficina y me dice, vente a trabajar conmigo, te necesito. Y yo, bueno, está bien, me voy con él, hacemos 2 oficinas, teníamos una en San Juan y una en Arecibo. Atendíamos 95% de los casos, eran los casos criminales. Me encantaba litigar, me considero un buen litigante. Pero, al igual que en el deporte, tenía a mi ídolo y lo seguía, mi papá, tenía otros abogados que los iba, los miraba, cogía grabaciones, las escuchaba. Eso me lo enseñó el deporte, a prepararse, a tratar de ser mejor. Y una de las cosas que hemos dicho aquí, que ahorita dijeron de Grillo, que lo iba a decir, pero no quise interrumpir, es que Grillo nos enseñó a no conformarnos. El eterno inconforme. El Grillo se llama, él mismo se dice el eterno inconforme. No importa lo que tú hiciste hoy, mañana es otro juego. Y eso me lo enseñó la vida. Así que pues, y a los 7 años de ser abogado, me nombran como juez municipal. Comienzo en el Tribunal de Río Grande, trabajando de noche. Trabajé de noche alrededor de 4 años y medio. Cuando te digo de noche, yo entraba a las 4:30 de la tarde y salía a las 1:30 de la mañana, para el otro día levantarme, a llevar al niño a la escuela, para estar en el juego, para hacer todo ese tipo de cosas. Y ahora, pues actualmente, pues soy juez municipal en San Juan. ¿Qué puedo decirte del derecho? Del deporte en mi trabajo. Mira, lo utilizo todos los días. Tengo una de mis responsabilidades, ver casos de menores de edad, casos criminales, lo que se llaman faltas. Y cuando tengo un joven de frente o una joven, 12, 13, 14, 15, 16 años, siempre les hablo del deporte. Digo, usted conoce ¿qué deporte a usted le gusta? ¿Te gusta el deporte? Sí, ¿cuál es el deporte que te gusta? Béisbol. Digo, mire, usted conoce a Carlos Correa, Francisco Lindor, usted conoce, le hablo de Barea, le hablo de Mónica, de Adriana. Pues ellos, a la edad suya, ellos no estaban en la calle haciendo fechorías. Ellos estaban trabajando duro, mejorando todos los días en su deporte y enfocándose en ese. Y hoy son millonarios, son personas famosas porque trabajaron. Así que el deporte a mí me da la herramienta de poder hacer justicia y de tocar armas desde el estrado. Y por eso yo, como quien dice, la carrera mía, quizá yo pude haber jugado más, me pude haber jugado un poco más en el voleibol porque pues, era muy inteligente y trabajaba duro, trabajaba mucho con mi físico. Pero llegó el momento que yo me senté con mi papá, me senté con mis mejores amigos y hasta aquí yo llegué. Y me acuerdo, mi papá me lo dijo, yo me disfruté mucho tu carrera, tu mamá también. Fuiste una persona importante para tu escuela, para el país. Así que si te vas a divorciar del deporte no hay problema. Y yo lo he tomado muy bien, ahora soy un fanático del deporte. Estuve siguiendo la carrera de mi compadre Ángel Pérez, que si me escucha va a pensar que yo quiero que se retire, pero vamos a dejarlo ahí. Y sigo, como te dije, uno de mis hobbies es ver, como tengo un nene que juega voleibol, voy a casi todos los torneos a ver voleibol como antes. Me encantaba sentarme a ver a los jóvenes
high school jugar. Y me encanta ver eso. Y eso es la carrera que yo he hecho y que continúo haciéndolo. Y con mucho aprecio y bien agradecido de lo que me dio el deporte, en específico el voleibol. Gaby, desde lo que estábamos hablando, desde pequeño, un niño muy curioso, con ganas de aprender, de preguntar, de entender cosas que quizás a tu edad, ¿verdad?, no sabían ni tus compañeros sabían. La carrera del periodismo, que por cierto, pues yo también me gradué de eso, ¿fue algo que tú quisiste perseguir desde que llegaste a UCLA? No, definitivamente no. Yo te diría que ciertamente el periodismo deportivo y lo que es el broadcasting sí era una atracción, pero yo era más bien de la lengua, de los idiomas, de la geopolítica, de las relaciones internacionales, de la ciencia política y social. Tiempo, Pele, importante. Eso de Gaby y la lengua. Gaby nos hacía ir todos los sábados a Jonathan Acosta, a Matthew, a Denis y a mí, ir a Third Street Promenade a buscar la Gaceta, ¿qué se llama, Gaby? ¿El periódico italiano? La Gaceta de los Sport. A buscarle un periódico en italiano para él leerlo. O sea, otro tipo. Y ese era más mi interés. Otro animal. Ese era más mi interés, pero ciertamente el periodismo deportivo y el broadcasting me atraían y tal vez de alguna manera detrás de Jimmy también. Otra cosa que yo tuve con Jimmy en común, Jimmy fue orador en escuela superior en el club de oratoria del Colegio Marista y tenía muchas opiniones de cómo Puerto Rico debería ser en términos no solamente sociales, pero también políticos, comentarios que tal vez no pueda hacer ahora porque es un juez de la judicatura, pero de pequeño sí las tenía y yo aprendía de eso. Que ese era más mi interés, pero siempre con el deporte como trasfondo y con el periodismo deportivo como un interés. Yo creo que eso llegó después con el tiempo. Una vez yo regreso de UCLA y cumplí ciertos objetivos de vida, yo no tenía tan claro el próximo paso. Yo sí tenía dinero en la cuenta de banco, había tenido 2 temporadas en el voleibol superior a buen haber y habiendo hecho un buen dinero que guardé, que tenía ahí, y yo me dediqué a un poquito a la vida rápida también, a pasarla bien, a gastar el dinero, a viajar el mundo, a conocer otras culturas. Eso fue lo primero que yo hice cuando yo estaba en mis primeros años de los 20 a los 26. No tenía tan claro los próximos pasos en términos profesionales y académicos tampoco, pero sí también estaba jugando en el voleibol superior. Eso me llevó de alguna manera a una profesión que ciertamente no es profesional totalmente, pero había un compromiso. Yo tuve 14 temporadas en la liga, fui capitán en los Patriotas de Lares por 6 años, jugué de los Patronos de Corozal, me retiré con los Capitanes de Arecibo. O sea, que tuve esa etapa de mi vida relacionada al voleibol que se convirtió en mis últimos años, entre el 2010 y el 2014, en algo híbrido, entre yo jugar voleibol superior y en mi época de temporada muerta, de off-season, estar de comentarista de radio con las Criollas de Cagua, con el voleibol superior femenino. Poco a poco fui evolucionando, tuve una oportunidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de ser periodista de campo. Fue mi primera relación directa con lo que es el concepto del Comité Olímpico de Puerto Rico y por ahí fui creciendo hasta que pues tuve la gran oportunidad de ser el corresponsal asignado a los Juegos Olímpicos de Londres, que fue la primera transmisión que Puerto Rico recibió de los Juegos Olímpicos con sus derechos pagados, una transmisión hecha por Puerto Rico y para Puerto Rico, y esa fue mi primera puerta grande a ese mundo, todavía jugando el voleibol superior, pero ya con una carrera al menos que yo sabía cuando yo termine de jugar, no sé cuándo va a ser, pero tengo algo que hacer después, tengo una profesión, esto es lo que me interesa hacer próximamente en la vida. Y eso fue por 2 o 3 años más, en el 2014, después de varios años haciendo ambas cosas, entendí que físicamente ya no estaba bien, tenía ya varios achaques, el entrenar para estar listo para la temporada es un sacrificio y un compromiso, y ya yo estaba con otras cosas, tenía otras responsabilidades, ya con 29, 30 años de edad, yo entendía que si quería ser bueno en mi próxima profesión en la vida, tenía que cortar ya de raíz y dedicarme de lleno a ello para poder llegar al lugar donde estoy en el día de hoy. Esa decisión la tomé en el 2013-2014, me retiré con Arecibo con un subcampeonato, no logré tampoco ese objetivo, ¿no? Perdí 3 finales en el voleibol superior, 2 con Lares, 1 con Arecibo, pero tuve unas grandes memorias, grandes compañeros, unas relaciones de camaradería que marcaron mi vida y unas experiencias también de conocer a mi país, el estar en Lares 6 años
y tener esa relación y experiencia. Tu papá Pele, que es una leyenda en San Sebastián, sabe del cariño, el aprecio. Jimmy también, que tiene sangre yaucana. ¿Cómo siente la gente de la montaña el voleibol? ¿Cómo siente la gente de la ruralía este deporte? Y yo estar ahí 6 años, esa exigencia en el área de ser capitán de ese club, ciertamente marcó mi vida. Así que no logré ese objetivo de ser campeón, pero me dio, como bien dijo Jimmy ahorita, que me quedé con esa frase, el voleibol, el deporte te da ciertas rutinas que te crean disciplina para lo que tú vas a hacer en el día a día. Esa es una de las grandes virtudes del deporte. Por eso es que forma seres humanos, porque les enseña ciertas cosas de ser puntual, de tener compromiso con tu compañero, de hacerte responsable, de jugar en equipo y obviamente de ser consistente y de no cometer el mismo error de ayer, de ser mejor en el día de mañana. Así que mi llegada hasta donde estoy en el día de hoy no fue con una ruta tan clara como la que tuvo Jimmy, al que yo vi de cerca lograr cosas, como él dijo, graduarse en 3 años de UCLA, que eso es increíble, ¿no? Coger el LSAT y estudiar para ese examen allí. Yo lo veía a Jimmy sin sacrificar su vida social y amistad con nosotros, pero vi los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a donde está en el día de hoy y luego siendo padre también de un menor de edad. Así que yo no tenía tan claro como Jimmy la hoja de ruta, pero sabía que cualquier cosa que yo escogiera tenía que hacer con una cierta rutina y códigos para poder alcanzar los objetivos. Y gracias a Dios, pues el camino se me fue abriendo por cosas del destino. Encontré finalmente esa luz al final del túnel, que creo que Jimmy ciertamente la encontró más temprano que yo. Es lo importante, antes de pasar a la próxima pregunta, que luego que los dos nos volvimos a unir, después de que nos retiramos del deporte, nos volvimos a unir a trabajar juntos. Y tuvimos el placer, bueno, fuimos comentaristas. Gaby me recluta. En esto fui yo el que persiguió a Gaby. Gaby me recluta. Y eso es una historia muy bonita, cómo fue que nosotros empezamos a hacer este tipo de trabajo y tuvimos la dicha de poder narrarte a ti. Narramos partidos de los momentos, de las experiencias más bonitas, narrar juegos y torneos de high school, de voleibol masculino y femenino, desde nivel de high school hasta infantil. O sea, nosotros teníamos un proyecto bien bonito, el cual Gaby me hizo parte. Y trabajar con Gaby era difícil, en el sentido de que como éramos de Occidente, venimos de ese campo del deporte, Gaby me exigía, te tienes que preparar. Y yo aprendí eso con Gaby. Aquí tú tienes que venir preparado a la mesa, porque yo voy a venir con preguntas, yo voy a venir con comentarios y yo exijo lo mismo de ti. Pero una vez encendí ese micrófono y esa cámara, era lo más fácil. Porque Gaby tiene un don de ayudar a uno y ese verbo que siempre ha tenido. Y fue una experiencia bien bonita y siempre te lo comentaba. Tú me decías que había unas frases que yo había dicho en aquella final tuya contra el equipo, contra Belén, ¿correcto? Contra Belén, contra Bebeto, muchas frases que nunca me olvido. Esas son frases que Gaby me enseñó. Gaby me dijo, Jimmy, tienes que tener catchphrases. Y yo me remonté a mis años yo siempre he sido fanático de la lucha libre, en mis años de escuchar a Hugo Sabinovich, de escuchar a Manuel Rivera Morales, el olímpico, escuchar a Bullín Camacho, a Avelino Muñoz Stevenson, y por eso pues ellos tenían sus frases, y yo contigo pues era fácil, porque Elliot, era un jugador muy fácil. Elliot Castro, que en paz descanse. Elliot, Jimmy. Elliot también trabaja, Gaby me llevó a trabajar con Elliot. Sí. Bueno, para cerrar, Jimmy, un consejo a alguien que quiera llegar a donde tú llegaste en el deporte y en tu profesión de hoy día. Varias cosas. Primero, lo primero que mencionamos aquí, tienes que tener un modelo a seguir. Tienes que tener un ídolo, preferiblemente que lo puedas conocer. Yo conocí a todos mis ídolos en el deporte. Yo tengo una linda amistad con Pepa Ralá. Vitito Rivera fue cliente mío. Un caso de arbitraje. Feñito también. Norman Almodóvar, yo los conocí, yo los fui a ver. Y yo quería ser como ellos. Tenía otros como Pavel Pimienta, que no los conocí, pero los podía ver y tratar de emularlos, copiar de cada uno. Yo trataba de copiar algo bueno y lo hacía mío. O sea, yo le daba mi toque. Es importante eso, es importante prepararse, es importante saber ese cliché que le dicen a uno mientras uno está descansando y otro trabajando. Eso es verdad. Y uno todos los días tiene que tratar de mejorar, todos los días uno se tiene que levantar y tratar de hacer algo mejor. Pele, uno tiene que estudiar. Estudiar es el mejor consejo que yo le puedo dar a una persona. Tienes que estudiar
y seguir tus sueños. Tú tienes que ir por tus sueños. Si yo llego a haberle hecho caso a aquel caballero que me dijo aquello de que yo no iba a jugar nunca, yo nunca hubiese pisado UCLA. Y quién sabe, yo a lo mejor nunca hubiese llegado a estudiar Derecho, me hubiese frustrado, no, quién sabe. Pero yo tenía mis metas, las seguí, siempre escuché el consejo, hay que escuchar consejos de mi padre, consejos de mi madre, de mi hermano, de Grillo, de personas que saben que quieren lo mejor de uno. No, importante también, Pele, no coger los regaños como cosa mala. Los regaños son elementos de aprendizaje, pero definitivamente, Pele, y esto lo voy a mencionar, va a ser conflictivo, pero yo pienso que a los jóvenes atletas, a los voleibolistas específicamente, si tienen la oportunidad de irse a estudiar y jugar voleibol en los Estados Unidos en una universidad, háganlo. No tengo nada en contra de los programas, al contrario, de mis mejores amigos es Juan David Albarrán, es el coach de la UPI. Tengo otros amigos que son dirigentes, Matías Rivera en el Sagrado Corazón, pero yo pienso que fue la clave para mí, para cambiar, para madurar mucho más, para crear la persona que soy hoy, pasar ese reto, pasar esa oportunidad de no estar en mi casa, de seguir instrucciones de otra persona. El que lo pueda hacer, que lo haga, que trate de jugar fuera, que trate de estudiar fuera y lo haga, siempre y cuando aproveche el tiempo. Creo que es lo único que puedo decir y cuidarnos, hay que cuidarnos. Todo el mundo hay que cuidarse, Pele. Especialmente ahora. Ahora y siempre. Claro. Gaby, cuéntame, ¿verdad? De tu experiencia tanto en el deporte como en el campo del periodismo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a un joven que está quizás sin saber cuál es su rumbo o saber a dónde va? Jimmy dio en varios puntos claves. El primero es que tienes que encontrar algo que te guste, que te apasione, porque eso tiene dos elementos importantes. Pero el primero, que te vas a disfrutar la faena, pero disfrutar la faena y la tarea que uno hace, el quehacer, implica que te vas a exigir porque quieres ser mejor. Porque si tú te disfrutas lo que tú haces, tú quieres hacerlo bien, tú quieres hacerlo mejor mañana. Entonces, aunque tal vez no sea, mira, Jimmy lo sabe, mi papá y mi familia hubiesen querido que yo fuera abogado también y que hubiese estudiado Derecho. Y eso me causó innumerables discusiones y conversaciones de mi padre con Jimmy para convencerme de otra cosa. Y yo siempre respeto esas conversaciones por su intención, pero uno tiene que encontrar su camino también y lo que la peli la trae. Y a mí me encanta el derecho, me encanta la judicatura y las discusiones que escucho a Jimmy tener con mi papá y con su papá y lo que uno aprende en eso. Pero yo encontré lo que a mí me gustaba. Y uno disfruta la faena y yo lo que quiero es ser mejor mañana en lo que hago y saber que eres relevante, que eres importante. Uno tiene que ser persona en la sociedad y tú haces algo en la sociedad que te hace sentir a ti que tú eres productivo, que estás haciendo algo que vale la pena, pues adelante, porque muchas cosas hacen falta para hacer que esta cosa que llamamos el mundo funcione. Como dijo Jimmy, uno tiene que escuchar, tiene que ser autocrítico, uno tiene que tener la humildad. Una de mis cartas de vida es que la lucha es mucha y siempre la va a ser, pero nos engrandece y solo la humildad pura nos salva en ese proceso. Entonces, esa clave nunca la puedes perder. Y uno tiene que prender la lámpara en su balcón para alumbrar el mundo y eso uno lo hace cada día. Yo siempre le digo a Jimmy que en una de las experiencias más dramáticas que tuve en mi carrera profesional, que fue la cobertura antes, durante y después del huracán María, ese año completo entre el 2017 y 2018, donde estuve en la calle por 12 meses cubriendo esa recuperación, siempre yo decía, esto es un día a la vez, porque la recuperación era tan y tan dramática, tan y tan pesada, profunda, era difícil pensar de cómo íbamos a salir de aquel hoyo, pero se puede, un día a la vez, un milagro a la vez, una responsabilidad a la vez. Y por último, y esto ya yo lo cargo más bien como dato importante por mi profesión, por lo que representa para mí el periodismo, el cubrir esta gran ciudad, esta región en el mercado más grande del mundo, en la ciudad de Nueva York, es que lean, edúquense, documentense, escuchen a diferentes opiniones. Estamos en el mundo de las redes sociales donde un algoritmo nos da lo que nos gusta, a lo que le das like. Y mañana te levantas y ves lo mismo, lo que te gusta. El algoritmo te da lo que tú quieres escuchar, lo que te hace sentir bien. Pero tenemos que salir de esa caja, porque eso es lo que tiene esta sociedad tan dividida en extremos. Nadie escucha al otro lado. Cada cual cree que tiene el derecho o que tiene la razón. Entonces yo creo que es importante que nos escuchemos, pero hay que leer y hay que documentarse y hay que buscar la información,
Búsquela de diferentes fuentes. Igual que si uno va a un doctor y te dice, tienes que operar mañana, bueno, déjame escuchar una segunda opción. Pues haz lo mismo con la vida, con lo que te interesa, siempre teniendo en cuenta que hay que leer, que no te puedes dejar llevar por lo que te digan. Grandes palabras de ambos. Un placer para mí tenerlos. Muchas gracias por su tiempo, gracias por sus palabras. Yo no hablé mucho, pero aprendí mucho. Así que para mí, nuevamente, un placer tenerlos. Gracias a todos los que sintonizaron en la noche de hoy. Espero que haya sido de su disfrute. Nos veremos la semana que viene a la misma hora, el mismo día, el martes a las 9 de la noche. Por último, los exhorto a que nos sigan en Bolimanía TV en YouTube y en Bolimanía en Facebook, Instagram y Twitter. Será hasta la próxima y gracias por sintonizar. Éxito. Buenas noches.